Esto ocurrió el pasado 21 de agosto de 2024. El próximo 4 de enero tenemos una nueva oportunidad para presenciarlo, y ya no volverá a ocurrir hasta el año 2031. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que podríamos imaginar. El 4 de enero la Luna volverá a eclipsar al planeta Saturno, y ya no tendremos oportunidad de volver a ver este evento hasta dentro de 6 años. Así que presta atención porque voy a darte una serie de consejos para que puedas ver y fotografiar este raro evento astronómico. Antes de empezar te recuerdo que si eres un apasionado de la astronomía y quieres aprender a capturar imágenes como estas por tus propios medios, dentro de la Academia Natural Portraits encontrarás cursos de astrofotografía de cielo profundo, astrofotografía planetaria, procesado astrofotográfico, desde nivel iniciación hasta nivel avanzado. Te recuerdo que todos los cursos de Academia Natural Portraits son de pago único, acceso vitalicio, reciben actualizaciones periódicas e incluyen un canal vía mail conmigo para resolver tus dudas. Además, puedes comprarlos para ti o regalárselos a quien quieras. El complemento perfecto para conseguir los mejores resultados en este evento astronómico. Lo que ocurrirá el próximo 4 de enero es lo que llamamos una ocultación. Una ocultación sucede cuando un objeto celeste es ocultado por otro temporalmente desde nuestra perspectiva. La Luna se interpondrá, en este caso, entre el planeta Saturno y nosotros, ocultando su visión. Básicamente como un eclipse de Sol, aunque en este caso necesitaremos un telescopio para poder disfrutar de su espectacularidad. ¿Cómo se va a producir la ocultación? El 4 de enero de 2025, la Luna creciente iluminada al 24,7% pasará frente a Saturno en la constelación de Acuario. Como cualquier otro eclipse, las ocultaciones tienen una franja de visibilidad. En este caso, la franja de ocultación va a pasar por diversas regiones de Europa, África, Rusia occidental y Groenlandia oriental. En cuanto a la hora de la ocultación y la emersión por el otro limbo de la Luna, dependerá del lugar exacto donde te encuentres. ¿Cómo puedes calcularlo e incluso simular de forma exacta cómo se verá la ocultación desde tu propia ubicación? Pues lo mejor es recurrir al software planetario gratuito Stellarium. En mi ubicación concreta, en Elda, provincia de Alicante, la ocultación se producirá poco después de las 6:15 de la tarde, por el lado en sombra de la Luna, y la emersión se producirá en torno a las 7:20 por la parte iluminada del sur lunar. Así que te sugiero que hagas la simulación para tu propia ubicación. ¿Qué ocurre si no estás en esta franja de ocultación? Pues lo que verás será una aproximación entre la Luna y Saturno en el cielo, y la cercanía de esta aproximación entre ambos cuerpos dependerá de cómo de cerca estés tú de esta franja de ocultación. Algunas recomendaciones para la observación de este evento. Ubicación. Busca un lugar con un horizonte lo más despejado posible en dirección suroeste. Si además te puedes alejar de la contaminación lumínica, mucho mejor. Equipo. Si vas a observarlo a simple vista. La ocultación puede apreciarse sin instrumentos, pero los detalles serán bastante limitados. Unos binoculares de 10x50 aumentarán la visibilidad de Saturno y la Luna. Todavía mejor si puedes utilizar unos 15x70 o unos 20x80. Pero sin duda el telescopio es el instrumento ideal. Con cualquier telescopio podrás ver claramente Saturno y sus anillos, y los cráteres de la Luna, lo que te aportará una imagen espectacular. Y un telescopio de grandes dimensiones como un Newton de 200 o 250 milímetros o un catadióptrico de 150 milímetros para arriba te permitirá presenciar una de las visiones más increíbles que podemos ver en astronomía de aficionado. ¿Quieres fotografiarlo? Voy a darte también algunos consejos para ello. Si vas a hacerlo con tu cámara fotográfica y un trípode, ten en cuenta las siguientes cuestiones. Una cámara DSLR con un sensor APS-C es ideal, ya que ofrece una mayor distancia focal efectiva. Mejor todavía si puedes utilizar una cámara con formato micro 4 tercios.
En cuanto a los objetivos, diría que la distancia focal mínima son 200 milímetros, pero si puedes permitirte utilizar un 400 o un 600 milímetros, todavía mejor. Y en cuanto al trípode, indispensable para mantener tu cámara estable durante las capturas. Si además tienes un tracker, móntalo, ya que te va a facilitar mucho seguir este evento en su movimiento por el cielo. Y en cuanto a la configuración de tu cámara, sensibilidad ISO. Ajusta entre ISO 100 e ISO 400 para minimizar el ruido y asegurarte un buen rango dinámico. Apertura mínima de f8 para un buen equilibrio entre nitidez y luminosidad. Velocidad de obturación entre 1 partido de 125 y 1 partido de 250 segundos para congelar el movimiento. Aunque evidentemente el dato final tendrás que ajustarlo tú mismo en el momento de la captura, según el histograma que tengas. Recuerda no quemar la parte iluminada de la luna, pero tampoco dejar a Saturno tan oscuro que ni siquiera se le vea. ¿Vas a fotografiarlo con un telescopio y una cámara planetaria? Sin duda es la opción que te permitirá sacar las imágenes más cercanas e impactantes. Utiliza una cámara astronómica especializada en astrofotografía planetaria. Si además es una cámara a color, te ahorrarás muchos dolores de cabeza. En cuanto al telescopio, lo ideal es que tenga una apertura lo más amplia posible y una elevada distancia focal. Los telescopios de tipo Schmidt Cassegrain o Maksutov Cassegrain son especialmente buenos para este tipo de fotografías, aunque tampoco debemos menospreciar los telescopios Newton con una buena lente de Barlow. En cuanto a la montura, será imprescindible disponer de una montura astronómica que al menos esté motorizada en ascensión recta para poder seguir el movimiento del evento astronómico en el cielo. Si dispones además de una montura con sistema GoTo, mucho mejor. Y en cuanto a la captura, la astrofotografía planetaria se realiza mediante captura de vídeo. Configura una tasa de captura de fotogramas lo más alta posible que te permita tener un correcto histograma. Lo ideal es que tanto Saturno como la Luna muestren detalles y que no se vean ni demasiado oscuros en el caso de Saturno o quemados en el caso de la Luna. Si no consigues ese equilibrio, puede que tengas que capturar un vídeo con Saturno bien expuesto e inmediatamente después un segundo vídeo con la Luna bien expuesta y luego combinar ambas imágenes. La ocultación de Saturno por la Luna el 4 de enero de 2025 es una oportunidad única para los amantes de la astronomía e irrepetible hasta el año 2031. Además, si tienes la ocasión de observarla o fotografiarla a través de un telescopio o contactar con una asociación astronómica cercana que te permita hacerlo, te llevarás un recuerdo impresionante de este evento. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido astronómico y nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!